Saúdos, benvidos. Hoxe acompáñanos aquí en plató Carlos Moure, presidente da Fundación Ado Moure, e con el imos a ir facendo balance de como foi volver para os ciclistas ás rúas, ás estradas, despois da pandemia. No último mes, dende o 31 de xullo, hai contabilizados 9 falecementos de ciclistas nas estradas españolas. A situación empeza a ser moi preocupante. La verdad que muchísimo se comentaba, ¿no?, de que íbamos a salir después de la pandemia mucho más concienciados a nivel general, mejores, buenas personas, etcétera, etcétera, pero la realidad ha sido todo lo contrario. Salimos con una agresividad enorme y de hecho solamente que hay que contrastar los datos, ¿no?, lo que decías tú antes. En un mes y poquito, 9 muertos, ya no solamente 9 muertos, que no se mueren, que son, entre comillas, una cosa es que haya un accidente y otra cosa es un incidente, que te atropellen, que se den a la fuga y que te dejen tirado, ¿no? Entonces, hay un poco que matizar. La realidad es que la violencia vial, que es violencia vial, no son accidentes de gente, lo que te decía antes, de multireincidentes con el carnet retirado, borrachos, drogados, etcétera, etcétera. Hay una sensación totalmente de impunidad con esa gente y está totalmente silenciada y silenciosa. Pasa totalmente desapercibido, lo que te decía antes, 9 muertos, o sea, en un mes y poquito. Me parece que hay sobre el orden de 40 y pico lo que llevamos de año, pero no tiene la visibilidad, no se crea debate sobre este tema, ¿no?, la seguridad vial. E iso que cada vez hai máis xente implicada, máis xente que practica ciclismo. Debería ter unha maior repercusión, entendo. Sí, pero entre comillas, los medios de comunicación, lo que te decía antes, los titulares es fallece ciclista, dice no fallece, señores, démosle la realidad, las víctimas, o sea, es igual que sea víctima de violencia vial, violencia de género, todo tipo de violencia, el que la sufre, entre comillas, es el que evidentemente es víctima y toda su familia y su entorno. Pues ese entorno de la violencia vial ha quedado totalmente desamparada, ¿no?, y desprotegida y silenciada y silenciosa. Iso é algo que denuncian moitas familias das víctimas de ciclistas en carretera, verdad? Esa especie de abandono no que se sinten. Ya no solamente los ciclistas, sino a nivel todas las víctimas en la carretera, ¿no? Sienten, y es más, entre comillas, el Estado de Derecho se ha olvidado siempre de las víctimas, de resarcir a las víctimas. Siempre se pone el foco sobre el que produce precisamente esa víctima, ¿no?, la reinserción. No hay penas, lo que te decía antes, 1 de cada 3 como delitos penales que se realizan en España, uno ya es de violencia vial. Entonces, fíjate bien lo que te digo, 1 de cada 3, el 33%, pero la realidad es que de ese 33% el año pasado han sido 80.000 delitos penales, 80.000, pero la realidad es que de esos 80.000, el 90% no han sufrido prácticamente penas. ¿Por qué? Porque han llegado a un acuerdo con los fiscales y ha sido simplemente trabajo para la social, ¿no?, de reinserción social. Y las víctimas han quedado totalmente abandonadas. ¿Quién lo sufre? La propia familia, ¿no? A Fundación leva moitos anos denunciando esas situacións que se producen nas carreteras. De feito, ten na mão unha das cámaras que vostedes levan colocadas nas bicicletas e coas que graban verdadeiras barbaridades. Es que realmente solamente te das cuenta, nosotros llevamos presentado estos 5 años unas 8.000 denuncias y te llegan todos los días un montón de imágenes, ¿no? Y ves imágenes que son totalmente insoportables. La realidad es esa, que los ciclistas desde tiempos inmemoriales lo hemos sufrido, pero no teníamos la posibilidad de poder demostrar lo que estaba sucediendo. Pues ahora, gracias a las nuevas tecnologías, sí podemos conocer y saber lo que está sucediendo, porque es prácticamente imposible, que yo salgo en bicicleta casi todos los días, y es, te puedo decir, imposible de que en el momento que sufro, entre comillas, una incidencia, pues esté allí una patrulla de la Guardia Civil para verlo. Ahora no, ahora con esto, o sea, es tan simple como llevar la cámara y conoces perfectamente y lo tienes documentado de lo que sucedió. No es que te digan, no, le dije, me dije, no, está documentado. Ese dispositivo colócase
na parte de atrás da bicicleta. Sí, mejor sí, porque realmente donde sufres un poco es cuando te adelantan, ¿no? Y ves perfectamente lo que ha sucedido. Ahora la realidad también es que ya estas cámaras tienen 180 grados, incluso son de 360. Avanza muchísimo, ¿no? Desde 5 años aquí esto costaba sobre 200, 250 euros y hoy las hay desde 15, 18, 20 euros, ¿no? E hai moitos ciclistas que se animan a colocar o dispositivo nas súas bicis? Sí, cada vez más, porque la gente también lo mismo, se están concienciando lo que están sufriendo. Aquí hace también 15 días o 20, un mes, en la rotonda de aquí arriba, un chiquito de 16 años se llevó por delante un coche y lo dejó tirado allí. Y realmente no sabe ni quién fue, porque no ha quedado absolutamente nada. La Guardia Civil no puede detectar quién es. Si llevara a la cámara cualquier tipo de incidentes, pues lo conoces y tienes realmente las pruebas de lo que ha sucedido. Y un poco es hacia ese lado, ya solamente no como elemento de autoprotección, pero sobre todo como elemento de disuasión. O sea, si toda la sociedad conoce que cualquier ciclista puede llevar la cámara y si sufre una agresión, entre comillas, pues va a quedar grabado y te va a poder denunciar y vas a tener que pagar esa agresión, ¿no? Que no te va a quedar impune. Quizá, entonces, a Administración debería tomar cartas no asunto, non sei se obligar aos ciclistas a levar o dispositivo, pero sí permitir que o que se grave no dispositivo pois se poida presentar despois nun xuicio, teña validez legal, a Guardia Civil poida utilizar esas imaxes. Es que realmente lo que llevamos pidiéndole precisamente a la Administración es que le diera visibilidad. Todo eso de que legalidad, de que la pueden utilizar y que las denuncias van arriba, está claro que es así. O sea, lo único que el problema que nosotros tenemos, y por eso estamos con los medios de comunicación, es tratando de darle visibilidad. La Administración, por lo que sea, pues durante todo este tiempo pues no ha tenido a lo mejor la empatía suficiente para saber que una de sus funciones es salvaguardar la vida de los más débiles, entre este caso los ciclistas, peatones y motoristas, ¿no? O ciclismo ou a bicicleta serviu para moitos durante a pandemia como válvula de escape, nos momentos nos que se podía practicar algún deporte. Pero unha vez saídos da pandemia, comentábame antes de comenzar a entrevista que parece que saímos á rúa con máis agresividade, con máis violencia por parte dos conductores. Eso é o que vostedes notaron? Sí, es lo que te explicaba antes. La realidad también es que nos ha servido de eso y ahora nos ha servido después de, para que haya muchísima más gente que visionó la bicicleta como ya no como elemento deportivo, sino como método de desplazamiento interurbano y urbano. Pero la realidad es la siguiente, la otra también, que hay mayor agresividad y que no hay protección. La autoprotección es un elemento que se tiene que supervalorar para que la gente, si te sientes protegida, la utilizas. Si a ti lo que te llega es que, como te puedo decir, o sea, se puede ver, ¿no? Ahora mismo en las redes sociales, cada vez, entre comillas, la DGT presenta un vídeo del ciclista, resulta que el ciclista es una persona en estos momentos muy odiada, que no cumple las normas, que bueno, es el más malo del mundo mundial. Y la realidad es que el ciclista, evidentemente, como en cualquier colectivo, hay de todo. Hay buenos, malos, intermedios, malos y malísimos. Pero cuando un ciclista incumple la norma, tiene que ser sancionado igual que cualquier otro, ¿cómo se llama? Otro conductor. Que un conductor de automóvil. O lo que sea. Las normas están para cumplirlas todo el mundo. Pero lo cierto es que te vas a las hemerotecas y la diferencia entre ciclistas que hacen daño a una tercera persona y automovilistas es que no tiene punto de comparación, ¿no? E sobre todo pola debilidade do ciclista, se hai un accidente, é evidente que vai a sair perdendo. Pero la gente lo pone al mismo nivel. No, es que incumple la norma. Sí, evidentemente merece la sanción, pero incumplir una norma como ciclista, incumplirla como automovilista, como camionero, autobús y demás, es que no tiene sentido, ¿no? Esa falta de empatía que denuncian por parte dos conductores de vehículos, de turismos, camións e demais, onde cree que está o fallo? Ou onde pode estar a solución? É unha cuestión educacional? Ou ten que haber sancións, ten que haber medios punitivos de por medio?
Hombre, evidentemente te puedo decir que a lo mejor hay un 80 o 90% de gente que respeta profundamente al ciclista y es empático, respetuoso, educado y demás. Pero hay ese 10% o lo que sea, como en cualquier actividad de la vida misma, ¿no? O sea, ¿para qué se han inventado las leyes? Evidentemente para que la gente que no pueda vivir en sociedad y que no sea capaz de cumplir las normas y las transgreda, tiene que tener un castigo. Es que es así de sencillo. A mí desde pequeño me educaron que cuando me portaba mal o no la cumplía tenía un castigo. La realidad durante todos estos últimos años, ¿cuál ha sido? Que ha habido una relajación total, lo que te decía antes, del sistema. El sistema ha dejado a las víctimas y se ha centrado en la reeducación. Está muy bien la reeducación, pero tú tienes que saber que si la incumples vas a tener un castigo. Si tú incumples las normas y vas a hacer daño, en este caso, a un tercero, vas a sufrir un castigo. Si tienes la sensación de que no te va a ocurrir nada, evidentemente te va a dar igual. Y el problema es lo que te decía antes, es ese porcentaje de gente que la vida del prójimo le da igual y no lo entiende ni con educación, ni con respeto, no pide absolutamente nada. Lo mismo pasa que te decía, cuánta multitud de reincidentes que están cogiendo todos los días, solamente tienes que abrir los periódicos, la prensa, y ves conductor que tenía retirado el carnet hasta el 2024, lo cogen con la tasa de alcohol, sin seguro, sin ITV. Esa gente le va a dar igual. ¿Por qué? Porque es multireincidente y sabe que no le va a ocurrir nada. Y mientras no arreglemos eso, que haya unas leyes que el sentido de la impunidad no esté muy sancionado, no vamos a tener nada que hacer, ¿no? Señor Moure, agradezolle moitísimo que este hoxe aquí con nós e seguiremos pendiente do tema porque ten que evolucionar para un lado ou para outro e esperemos que sexa en positivo. Esperemos que sí, muchísimas gracias, ¿no? A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por estar aí.